Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo taller de Red Digital. Mi nombre es Eva Ballester, formo también parte del comité de dirección de Red Digital y hoy tenemos el placer de contar con nosotros con una persona que se ha especializado en el sistema de Bitcoin y nos va a hablar de los elementos básicos de este sistema de Bitcoin. Pensamos que realmente antes de poder meternos en este mundo de las criptomonedas es necesario el poder saber cuáles son los fundamentos y un poco la historia para tener un conocimiento básico y así luego poder entender el resto de elementos que pueden llegar a conformar este mundo cripto, desde el trading, la fiscalidad, las DAOs, las distintas blockchain que hay y todo este ecosistema que en la actualidad está teniendo bastante difusión y que está también de moda. Entonces, hemos pensado el poder transmitiros estos elementos básicos y luego ya a partir de ahí, pues que informarnos vosotros por vuestra cuenta o nosotros también por nuestro lado iremos haciendo distintos talleres para ir dándos a conocer estos temas. Quería comentaros, por favor, que si podéis quitaros todos los micros para que no haya distorsión con el sonido y que todas las preguntas las vayáis pasando por el chat y al final de la exposición de Alfred las leeremos para que él las pueda responder. La exposición durará como entre 40 minutos, 45 y y luego tendremos otros 15-20 minutos de preguntas. No se va a poder alargar mucho más la sesión, ya que Alfred luego tiene otro compromiso, por lo que, bueno, esperemos que con todo este tiempo sea suficiente y bueno, y si acaso se quedara algo sin contestar, nos lo trasladáis y se lo haríamos llegar a Alfred para ver si nos lo pudiera responder. Alfred Mancera es el ponente que va a realizar toda esta exposición. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Ha desarrollado su carrera profesional primero en productoras audiovisuales como socio. Fue ampliando su experiencia a través del marketing digital y fue durante 2 años, 2017 a 2019, director de marketing de Bit2Me, que es un exchange español de criptomonedas. En la actualidad está enfocado en la formación sobre Bitcoin y particulares, empresas e instituciones docentes y la divulgación de la historia de la criptografía y el dinero digital. Os dejaremos también sus datos de contacto por si estáis interesados en ampliar la información de sus servicios en la newsletter que todos los viernes os transmitimos. Además, luego, también quería deciros que la presentación no se va a colgar en la plataforma de formación, pero sí que Alfred nos va a pasar toda una serie de recursos que va a ir comentando a lo largo de la ponencia para que luego vosotros podáis ir investigando e ir profundizando sobre esta información. Y con todo esto os paso ya con Alfred para que comience el taller. Gracias. Gracias, Eva. Hola, buenos días. ¿Me escuchas, no, Eva? Sí, se escucha oye bien. perfectamente. Vale. ¿Se ve también la pantalla? Vale. Si hay cualquier incidencia, pues me lo comentas. Si por lo que sea se pierde el audio, se pierde la pantalla y retomamos. Vale, perfecto. Buenos días a todas las personas que estáis compartiendo con nosotros esta formación y muchas gracias por estar aquí. Espero que os pueda ayudar a las personas que no tenéis conocimiento a comprender un poquito más de qué va Bitcoin y el mundo de las redes distribuidas, criptomonedas, y las personas que estéis ya más instruidas, pues a ver si os puedo ayudar a fortalecer un poquito los conceptos y si os puedo aportar cualquier cosa nueva, pues bienvenido sea. Así que os agradecería también que fuerais apuntando las cuestiones que quisierais realizar para en la ronda final atenderlas y poder resolverlas. Así que, sin más, vamos a empezar con esta formación básica de iniciación para ser tu propio banquero, que es para mí lo que es al final Bitcoin, una forma soberana de poder
crear y custodiar dinero. Avanzamos dando una explicación sencilla y rápida de criptomonedas. Ya sabéis que son divisas o monedas virtuales P2P, muy importante esto, permite la transacción directa de una persona a persona con la única intermediación de la propia red distribuida en la que se produce ese intercambio. Usan criptografía de forma nativa, es decir, la criptografía de forma pública es una tecnología que es esencial para poder hacer el custodio y la transacción de las criptomonedas y también en la parte de la minería para poder descubrir nuevas monedas que se ponen en circulación. Otra cosa fundamental es que funcionan sobre redes distribuidas. Esto es una gran disrupción, es una de las primeras aplicaciones globales y de esta profundidad de las redes distribuidas, que ahora explicaremos un poquito más en qué consisten. Y decir que Bitcoin fue la primera criptomoneda operativa que integraba pues eso, su propia red distribuida, la criptografía de forma nativa y permitía esa creación de dinero que se transaccionaba de persona a persona. ¿Cuándo nace? Lo sabréis la mayoría. En 2008 se presenta un paper en una lista de correo llamada Criptografía, firmada por un seudónimo que se llamaba Satoshi Nakamoto, y dice, hola, creo que tengo una solución para lo que llevamos buscando tanto tiempo, y aquí está. La plantea teóricamente y en enero de 2009 empieza de forma operativa la red a funcionar con la aparición del software que ya ponía en práctica esa teoría que había planteado en el paper Satoshi Nakamoto. Como él mismo lo tituló, es un sistema de dinero en efectivo electrónico, peer-to-peer, P2P, que ya hemos comentado, aquí hace referencia. Primeras cosas que quiero comentar sobre Bitcoin, atendiendo a la definición de Bitcoin o a lo que se entiende por Bitcoin. Lo primero es un programa, un software que además tiene la característica que su licencia es libre. La licencia es una licencia MIT, estos son estándares que hay en el mundo del software, como en cualquier otra área de la creación, pues hay una serie de licencias que protegen la propiedad intelectual y la distribución de ese contenido, en este caso, software. Desde los años 80 se empezaron a crear estándares de licencias abiertas para distribuir el software de una manera diferente y que las personas pudieran beneficiarse a su vez del trabajo de otros, pudieran bueno, pues hacer innovaciones, cambiarlo, implementarlo sin tener que pagar un royalty, una licencia, como pasa, por ejemplo, en el caso de Windows con Microsoft u otros tantos productos de tantísimos programas que no son abiertos, ¿no? Bueno, pues Bitcoin es la consolidación de ese movimiento, aportando una licencia abierta y libre a una forma de dinero global. Lo siguiente, lo que hace referencia a Bitcoin, al mismo protocolo que propone el software. ¿Qué es el protocolo? Digamos que de forma así bruta serían las normas que propone el programa para crear la red. Toda persona que se instala el software de Bitcoin forma parte de la red Bitcoin con una serie de normas que están definidas por ese protocolo que lleva su nombre, el protocolo Bitcoin. Como acabamos de comentar, Bitcoin a su vez también es una red distribuida de carácter público. O sea, la red que forma este protocolo que propone el programa también se llama Bitcoin, red Bitcoin. Esos serían, digamos, los tres elementos principales del sistema. Y por último, tendríamos lo que sería la propia moneda que se crea en ese sistema. A los tres primeros elementos se les suele denominar protocolo Bitcoin o Bitcoin el programa o la red Bitcoin con B mayúscula y a la moneda con B minúscula. Esto es una particularidad por si a la hora de escribirlo, pues que seáis correcto y sobre todo si lo veis por ahí, que sabéis a qué está haciendo referencia. Tipos de redes, para comprender un poquito más el tema de la red distribuida. Bueno, lo habréis visto quizás esto en algún sitio, los que habréis investigado sobre Bitcoin. Tres tipos de redes principales: red centralizada, descentralizada y distribuida. Esto conviene saberlo porque suele haber a veces un poquito de confusión entre el concepto descentralizado y distribuido. Si nos ceñimos a lo que son redes informáticas, una red centralizada es la que depende de un solo nodo principal para acceder a la información. En la red descentralizada tenemos varios nodos que nos hacen de acceso y en la red distribuida
todos los nodos pueden ser acceso a la red, por lo que se deslocaliza la información. En el caso de las criptomonedas, en el caso de Bitcoin, se propone que una red distribuida, todos los nodos, para poder mantener siempre la información completa, van a tener que descargar, pues eso, toda la información que se ha generado en la red. Por tanto, cada nodo de la red tiene la información actualizada de todo lo que sucede. Esto es bastante interesante, ya que no se puede cerrar la red como se puede cerrar una red centralizada, ¿no? Bitcoin llega ya a un momento que por el poder de cálculo y la propia distribución de sus nodos, pues es bastante difícil, por no decir imposible, de cerrar. Tipos de nodos que nos encontramos en esta red: los nodos mineros y los nodos validadores, o llamados nodos completos. Esta diferencia es importante a tener en cuenta porque ahora, cuando expliquemos un poquito más lo que es el tema de la minería, comprendemos cómo funciona y se sostiene la propia red. Cualquier red hay que darle un soporte, una estructura, por decirlo así, que sostiene esa estructura, en el sentido de que para que funcione, obviamente, se necesita tanto poder de cálculo como unas directrices concretas que marcan el protocolo. Entonces, los mineros van a ser los que aporten ese poder de cálculo. Vamos a desarrollar esto un poquito más adelante, y ahora que ya sabemos que Bitcoin es un programa de software libre que, a través de un protocolo, crea una red distribuida de ordenadores, de todos los ordenadores que han instalado ese programa, y que todos esos nodos van a compartir la información en todo momento. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues el programa Bitcoin nos permite, como hemos visto, formar parte de la red siendo un nodo minero o un nodo validador o completo, y por tanto acceder a ella, poder transaccionar o ver lo que está pasando ahí dentro. Se puede también participar en la emisión de monedas, como es el caso de los nodos mineros. Se puede participar también en la validación de las normas, como hacen los nodos validadores o completos. Se puede también participar en la votación de las propuestas. El código de Bitcoin es un código que está totalmente en continua mejora e implementación. Hay una organización concreta para cómo se hace eso. Entonces, hay una serie de propuestas que se pueden hacer, y hay también una serie de mecanismos para elegir esas propuestas e implementarlas. Entonces, desde el punto de vista, desde el desarrollo del puro código, hay un sitio donde se hacen esas propuestas, y luego todas las personas que forman parte de la red con su nodo Bitcoin, con su programa Bitcoin, pueden aceptar o rechazar esas propuestas cuando, digamos, se consultan a los usuarios cuál sería la mejor opción. El nodo Bitcoin nos permite también, por supuesto, participar en la custodia y la transacción de las monedas que se crean en esa red. ¿Qué tenemos con todo esto? Un nuevo dinero. Este nuevo dinero tiene unas características bastante concretas. Está basado, como hemos comentado, en la criptografía fuerte. Sin la criptografía no se puede trabajar la minería, ni la custodia, ni la transacción de estas monedas. Este dinero, en el caso de Bitcoin y de muchas criptomonedas, tiene una emisión conocida y un suministro limitado. Cuando digo emisión conocida, es que se sabe perfectamente en qué condiciones se va a emitir esas monedas. En el caso de Bitcoin, ahora veremos algunas de las características de esa emisión. Este nuevo dinero es un dinero seudónimo, es decir, no da anonimato, digamos, de serie, no es una característica que venga por defecto en Bitcoin, pero sí nos permite el anonimato. ¿Por qué es seudónimo? Bueno, pues porque a la hora de la verdad, todas las cuentas y todas las transacciones que se trabajan en Bitcoin son visibles. Los libros contables de Bitcoin son visibles. Por eso que decíamos antes de que es una red distribuida pública. Una red distribuida pública es una red donde se puede acceder sin ningún tipo de filtro. Entonces, si una persona o una empresa
vincula de forma pública su dirección a su identidad, pues lógicamente esa dirección se puede consultar y se pueden ver todos los movimientos. Por eso se dice que es seudónimo. Es un dinero que, como estamos viendo especialmente en los últimos tiempos, pues está claro que no está respaldado por los estados y es un dinero que se emite sin autoridad emisora central. Por lo tanto, también tenemos aquí un experimento de competencia a los bancos centrales tradicionales. Es un dinero que está pensado para que sea custodiado por el usuario. Por eso, como ya hemos comentado varias veces, el uso de la criptografía pública es indispensable en el sistema. Es un dinero que es resistente a la censura, como también se ha demostrado en estos ya 13 años de funcionamiento de Bitcoin. No entiende de nacionalidad, ni de género, ni de nada. Tú puedes crearte unas claves y acceder a la transacción y la custodia de Bitcoin, incluso a la minería o a la validación de las normas de la red. Y por supuesto es un dinero voluntario. Hasta el momento, pues, no se obliga a nadie a usar este dinero. Blockchain es otro concepto que nace a través de Bitcoin, siendo, digamos, Bitcoin en sí la primera blockchain operativa que ha sido funcional y ha dado lugar a la primera red distribuida que al final, bueno, es un sistema informático que no ha parado de funcionar desde que empezó en enero de 2009, ¿no? Es el único sistema informático que no ha tenido ninguna parada, ha funcionado totalmente en producción durante estos 13 años y ahí sigue. Entonces, bueno, el experimento la verdad que por ahora sigue bastante sólido. ¿Y por qué la blockchain de Bitcoin es realmente la blockchain, digamos, más segura e importante? Pues por una serie de cuestiones, especialmente por el poder de cálculo que hay en esa red compartido por todos los nodos mineros. Pero antes de empezar con eso, vamos a comentar algunas cosas respecto al tema de blockchain para que situemos más qué quiere decir este concepto. Reduciendo mucho lo que es una blockchain, es una base de datos pública y distribuida que se actualiza y comparte entre las computadoras de una red. ¿De qué redes? Pues ya hemos visto. Una red distribuida, si no es imposible que esté la información deslocalizada. Y esto es lo más interesante. Al final es llevar la contabilidad entre todos. Haciendo un símil a una herramienta que se puede estar utilizando y cualquiera de vosotros puede conocer, es por ejemplo Google Drive, tiene los documentos de Google. Tú haces una carpeta, metes a varias personas y el documento que creas, en el momento que tú actualizas un carácter, se le actualiza a todos los demás, ¿no? Pues es un poco lo que pasa en la blockchain de Bitcoin. La sincronización trabaja igual. En el momento que hay una información nueva en la red, que se crea un bloque nuevo, todos los nodos conectados se actualizan con esa información. Asuntos generales sobre blockchain. Pues lo que estamos diciendo es una red distribuida de ordenadores, trabaja para validar y almacenar información, al final una base de datos distribuida, trabaja con un protocolo de consenso, que es el que ayuda a que toda esa información se procese con unas normas concretas y digamos que tengamos una verdad matemática que todos podemos verificar para comprobar que la información que se ha creado es correcta, y suele plantear un sistema de incentivos. ¿Para qué? Para que obviamente las personas que ponen sus máquinas para minar en el caso de Bitcoin y mantener la red con ese poder de cálculo, que a su vez es el que da la seguridad a la red, pues obviamente tendrán que recibir algún beneficio a cambio. Esto es muy importante en toda red distribuida, ofrezca lo que ofrezca o prometa lo que prometa. Si no hay un sistema de incentivos sólido, para todos los actores que participan, pues es posible que haga aguas, ¿no? Y luego está el famoso mito de la inmutabilidad, que tiene que ver con el poder de cómputo y la distribución de ese poder de cómputo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en blockchain se aseguran que los datos son inmutables, por aquello de que es una red distribuida con una serie de nodos, es decir, de computadoras que están procesando, validando y almacenando la información que se va generando en la red. Por tanto, se entiende que siempre va a haber un acceso a esa red y que el mismo poder de cómputo
hace que sea cada vez más difícil variar un dato antiguo, ¿no? Y cuanto más antiguo sea, más difícil será de manipularlo. Esto es así mientras la red siga en pie y, por supuesto, el poder de cómputo sea lo suficientemente potente para proteger eso y esté lo suficientemente distribuido. Esto tiene que ver, por ejemplo, hay un famoso concepto que es el ataque del 51% y quiere decir que en Bitcoin, mientras el 51% de los nodos mineros del poder de cálculo que está soportando la red no sea de la misma entidad, grupo o persona, podremos tener pues esa seguridad de que no va a ser mutable, ¿no? De que la inmutabilidad se va a mantener. Aspectos de la tecnología blockchain, dicen, se habla como un todo de la tecnología blockchain, ¿no? Pero la realidad es que la tecnología blockchain son diferentes tecnologías que la más joven puede tener 29, 30 años fácilmente, y el caso de Bitcoin, lo interesante que tiene es que se han juntado las piezas de una manera que se ha planteado un sistema operativo de creación, distribución, almacenamiento de valor que a su vez ha sabido resolver todos esos aspectos que decíamos antes del sistema de incentivos. Es lo que se habla en Bitcoin sobre la teoría de juegos, de cómo aplica la teoría de juegos a Bitcoin, que básicamente es eso, ¿no? Cómo es capaz de resolver todos los problemas que pueden surgir para que haya un correcto funcionamiento y el propio sistema valide la información que se cree. Así que esas tecnologías, una de ellas ya es la red distribuida. Lo siento repetir tanto los conceptos, pero sé que son muchos nuevos, que no son habituales, que no estamos acostumbrados, a no ser que bueno, tengamos esa inquietud, pero a estar en tecnología, y desconocemos aspectos de la tecnología. El público general también desconoce aspectos del dinero, entonces, claro, comprender Bitcoin y lo que supone, más todas las criptomonedas, sin un conocimiento básico de tecnología y de dinero es complicado. Entonces, bueno, suelo repetir bastante ciertas cosas, pero creo que así se va quedando mejor y al final son elementales. Sin red distribuida no hay tecnología blockchain. ¿Qué nos permite esto? Pues, como ya hemos dicho, tener la información deslocalizada. Un consenso BFT. Esto es una palabra técnica que significa en inglés tolerante a fallas bizantinas. Y esto es un concepto que viene también de la matemática y hace referencia a un hecho histórico, los generales bizantinos y los problemas de comunicación que pueden tener en el campo de batalla, en el sentido de que si tú le mandabas un mensaje a un general que tenías ubicado en tal zona, la seguridad de saber si ese mensaje había llegado correctamente, cómo tú podías verificar que no se había manipulado por el camino, y de la forma contraria igual, cuando te llegaba un mensaje de alguno de tus generales que estaba en cualquier situación para ordenar el ataque, la retirada, cualquier acción, ¿cómo sabías tú que no había sido manipulado por el camino? Pues eso se le llamó falla bizantina, y en la informática se le aplicó a este concepto de cuando tenemos una red distribuida, cómo los diferentes nodos que participan saben qué información es la correcta y el dato que es el exacto. Entonces, los mecanismos que desarrollaron para que esto no sucediera, para que no hubiera estos errores bizantinos o fallas bizantinas, se llamaron protocolos tolerantes a fallas bizantinas. Ese consenso que se crea en la red porque todos los nodos tienen la información correcta se le llama consenso BFT. Entonces, eso es clave. Toda tecnología, perdón, toda red distribuida que diga ser una blockchain tiene un consenso BFT representado por un protocolo concreto. Luego hay una tecnología que es el sellado de tiempo, que su propio nombre lo indica, sirve para fijar en el tiempo, marcar en el tiempo cuando se ha realizado una transacción de información o cualquier movimiento en la red. Y esto está muy relacionado con los famosos NFTs y cualquier sistema de llevar una huella digital a un apunte contable de una blockchain. Luego tenemos el árbol de Merkle,
que básicamente es una estructura para ordenar y verificar de una forma más eficiente una cantidad de datos. Y luego, por supuesto, tenemos la criptografía de clave pública. No son cosas que debáis saber ni deba saber todo el mundo, pero por vuestra condición, digamos, de economistas y personas que estáis también directamente relacionadas con el mundo del dinero, las finanzas, creo que está bien que sepáis qué elementos tecnológicos están aplicando, porque vais a ver esto repetido. Todas estas herramientas y algunas otras más o tecnologías se aplican en todos los sistemas que estamos viendo del mundo DeFi, ¿no? Que dice ser finanzas descentralizadas. Pues esto es lo que hace que se puedan tener mercados descentralizados y una serie de herramientas sin entidades, digamos, de control o corporaciones que medien. Este señor es Ralph Merkel y el árbol de Merkel es del año 79, para que os imagináis un poquito de dónde viene esto y que vayáis también sabiendo qué personas estaban en esta historia, ¿no? Esta persona es muy, muy, muy elemental en el mundo de la tecnología y también en el mundo de la biología. Para comprender un poquito mejor cómo se crean las monedas y cómo funciona la red, vamos a hablar un poquito de la minería, entrando en la segunda parte de la formación, donde vamos a hablar de minería y un poco las wallets, que son las herramientas para custodiar y transaccionar la información. Esto que vemos en pantalla se conoce como un ASIC o minero. ¿Esto qué es? Bueno, pues es un aparato para minar bitcoins. ¿Qué es la minería Bitcoin y qué significa eso del POW, Proof of Work? Bueno, tenemos una red distribuida que ya nos ha quedado claro qué es. Esta red distribuida está formada por ordenadores que tienen el software de Bitcoin. En este caso, los ordenadores llegó un momento que su poder de cálculo se quedó corto para poder minar Bitcoin y se empezaron a desarrollar estos equipos llamados ASIC. La particularidad principal de Bitcoin es que cuando tú te conectabas a la red, para dar seguridad a esa red y poder a su vez también obtener monedas como recompensa por ese trabajo, al final lo que estás haciendo es aportar poder de cálculo, es decir, tú pones a disposición de la red la potencia que tenga tu ordenador o tu máquina. Y con esa potencia lo que estás haciendo es intentar resolver un problema matemático aleatorio que la red propone con una media de 10 minutos. El que resuelve el problema se lleva la recompensa, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a ver en este esquema, lo que pasa con la minería. Este equipo minero es el que está trabajando buscando todo el rato soluciones a ese problema que la red Bitcoin está planteando. Cuanto más mineros hay y cuanta más personas hay, digamos, compitiendo para resolver ese problema, más difícil es el problema. Esto se llama dificultad. Entonces, por eso cada vez es más difícil minar Bitcoin o encontrar, por decirlo así, la solución a ese problema. Necesitas cada vez más poder de cálculo para poder resolver problemas más complejos. Bien, pues por eso la minería es un área en continua evolución y también está trayendo muchos desarrollos en el ámbito de la eficiencia energética, en el procesamiento de los chips, etcétera. Entonces, como estamos diciendo, este minero se tira todo el tiempo de su vida útil buscando soluciones al problema que la red Bitcoin propone cada 10 minutos. Y eso que se pone ahí de SHA-256 es el algoritmo criptográfico con el que trabaja. Con ese algoritmo está procesando todo el rato esas soluciones hasta que encuentra la adecuada para el bloque que se está proponiendo. Cuando encuentra una solución correcta, la red detecta que se ha encontrado la solución correcta y le asigna a ese minero la creación de un nuevo bloque.
Ese nuevo bloque no deja de ser un paquete, por decirlo así, de información, dicho así de forma vulgar, donde se incluye un apunte contable que incluye, valga la redundancia, los nuevos bitcoins y las transacciones que se han solicitado hacer de otros usuarios en ese momento, en esos 10 minutos. Eso es un bloque. Entonces, ese minero es el que crea ese bloque y se lleva esa recompensa. Posteriormente, el minero propaga la información por la red, devuelve a la red la información del bloque. Y todos esos nodos validadores que hemos comentado antes verifican que ese minero ha resuelto el problema de forma correcta y en base a las normas del protocolo Bitcoin. Una vez que se ha hecho esa revisión, el bloque es aceptado y se integra en lo que sería el libro contable que representa la blockchain. Ese es el ciclo de la minería todo el rato. Esto está pasando cada 10 minutos todo el rato en la red Bitcoin. De media, ¿vale? Si vemos luego la red, veremos que algunos bloques tardan más, otros menos, pero esto es lo que sale de media. Entonces, tenemos un sistema de minería basado en prueba de trabajo. Hay una cosa que quiero comentar que es la minería de Ethereum, por si alguien ha visto también otros sistemas, como es el Post-Proof of Stake. Ethereum ha funcionado como Bitcoin, así, con la prueba de trabajo, con equipos mineros que están resolviendo esa prueba de trabajo añadiendo poder de cálculo. Entonces, imaginaros, todas esas máquinas que están trabajando en resolver ese problema están aportando un poder de cálculo brutal a la red Bitcoin porque cada minero trabaja para sí mismo en el sentido de que lo que él encuentre se lo queda a él, pero el poder de cálculo que está aportando lo está aportando de forma colectiva y sumándolo a todos los que están haciendo lo mismo que él. Y esa es la seguridad de la red Bitcoin. En el caso de Ethereum, por ejemplo, que es la segunda red más grande que hay, cuya moneda nativa es Ether, están haciendo un cambio a lo que se llama Proof of Stake. Y eso es una prueba de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos la red Ethereum, una red distribuida exactamente como la de Bitcoin, exactamente a nivel genérico. Por supuesto, no tiene nada que ver el software ni las normas del mismo, pero al final, en esencia, es exactamente lo mismo que hemos explicado para Bitcoin. Pero ahora están haciendo un cambio y están pasando de esa minería basada en prueba de trabajo que al final está aportando todo ese poder de cálculo con ese consumo energético que están haciendo los mineros a una prueba de almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a partir de ahora los nodos validadores, como se le llaman en Ethereum, son los nodos mineros. ¿Y esto qué es? Un nodo validador de un proof of stake. Pues es al final un ordenador que tiene una wallet de esta moneda que almacena un número de monedas concretas y las tiene en stake, en almacenamiento continuo en ese ordenador, conectado a la red. Al tener eso así, está facilitando que la red use ese ordenador para validar a su vez otras transacciones y dar una serie de servicios. Por tener esas monedas paradas en esa wallet conectada a la red 24/7, todos los días del año, se te incentiva de una manera que cada red tiene unas normas para ese incentivo. Como hemos visto, todas las redes deben tener un sistema de incentivos. Y el ciclo es el mismo. El nodo validador está ahí funcionando, la gente está haciendo transacciones o las aplicaciones de la red están haciendo transacciones y están funcionando, digamos, contra los nodos. A este nodo se le asigna de forma aleatoria un bloque con esa información y se le asigna una recompensa. Este nodo validador crea el bloque, lo lanza a la red, se valida el bloque con el resto de nodos validadores y otra vez a empezar. Entonces hay una diferencia clara entre el Proof of Work y el Proof of Stake. El Proof of Work realmente es mucho más costoso porque los mineros de Bitcoin requieren mucha más energía para hacer más poder de cálculo. Entonces esa energía está dando mucha seguridad a la red. El Proof of Stake está por ver hasta qué punto nos puede dar esa seguridad y obviamente la minería ya no gasta tanta energía, sino que es más una inversión en una serie de monedas de esa red y por supuesto tener un equipo enchufado siempre a la red.
Vale, respecto al sistema de incentivos, vamos a repasar esto que es un poquito complejo. Tenemos ya claro que tenemos una red distribuida que se ha creado a través del protocolo de la moneda que sea, en este caso nos estamos centrando en Bitcoin. Por tanto, esa red distribuida se ha creado a través de esos ordenadores que están conectados entre sí en la red Bitcoin con las normas de su protocolo. Muy bien, hay una serie de nodos que están minando esas monedas, resolviendo esos problemas matemáticos cada 10 minutos y creando esos nuevos bloques. Esos bloques se van a ir almacenando de forma continuada y seguida en el tiempo. Por tanto, cada bloque es una hoja de nuestro libro contable. Bien, punto 1. La información de la red se guarda en esos bloques. Cada bloque, como estamos diciendo, es equivalente a una hoja del libro mayor de la contabilidad de Bitcoin. El minero que resuelve el problema que hemos visto que ya plantea la red está escribiendo una nueva hoja en ese libro contable. Cada hoja de ese libro contable, que llamamos Bitcoin, incluye el Coinbase y todas las transacciones solicitadas que quepan en el bloque. Coinbase, a alguno le puede sonar como una empresa de servicios de Bitcoin, que también lo es. Pero Coinbase es el concepto que denomina a cada partida de Bitcoin nueva que se libera en cada bloque. El minero que resuelve el problema se lleva el Coinbase, es decir, la recompensa. Y aparte se lleva la comisión que han pagado las transacciones que incluye en ese bloque. Cuando una persona hace una transacción, realmente está solicitando a la red que cambie un apunte contable. ¿Qué sucede? Pues que esa transacción que ha hecho ha pagado una comisión. En función de la comisión que haya pagado, será incluida en el libro contable antes o después, es decir, en el siguiente bloque, o en 2 bloques, o en 3 bloques, o en 4 bloques, en función de lo que se pague. Por tanto, el minero, cuando incluye una transacción que está esperando para ser incluida en el registro, obviamente ese minero que le ha incluido, pues por hacer ese trabajo se lleva esa comisión. Conceptos importantísimos para la minería, el halving. El halving es la reducción del 50% en la cantidad de nuevos Bitcoin en cada bloque. Entonces, al final el halving es la reducción al 50% del Coinbase. Cuando empezó Bitcoin en 2009, se liberaban 50 Bitcoin en cada bloque. Una de las normas que hay establecidas en el protocolo de Bitcoin es que cada 210.000 bloques se divide el Coinbase entre 2. Por eso, más o menos, esto está sucediendo cada 4 años. Como vemos en la gráfica, a partir del bloque 210.000, que era el año 2012, empezaron a haber 25 Bitcoin por cada bloque. El año 2016, 12,5. A partir del año 2020, que surgió el bloque 630.000, ya 6,25 Bitcoin. Como vemos, esto es parte de lo que decíamos antes. Hay una emisión programada y conocida. Se sabe que va a haber 21 millones de unidades y se sabe que cada 10 minutos se emite un bloque que tiene tal cantidad de Bitcoin y cada 210.000 bloques, como vemos, se reduce a la mitad. Por tanto, cada vez hay más adopción, se conocen más Bitcoin, hay más gente minando, hay menos Bitcoin de recompensa por cada bloque y la consecuencia de esto es que actualmente la inmensa mayoría de Bitcoin ya están liberados por la red. Hay más de 19 millones liberados y hasta los 21 millones restantes, pues cada vez la emisión va a ser más lenta, de forma que está previsto que hasta 2140 no se emita el último Bitcoin. ¿De qué van a vivir los mineros entonces, en teoría, a partir de ese momento? O especialmente cuando las recompensas sean mucho más bajas, pues se entiende que habrá más volumen de transacciones y los mineros
como también se benefician de esa comisión adicional que se paga cuando tú haces una transacción Bitcoin, pues esas comisiones serán el reward de los mineros cuando no haya Bitcoin que minar. Pasando un poquito por encima de esto, aspectos de las blockchain públicas, esto lo suelo explicar cuando también tengo que matizar sobre las blockchain privadas y todo el fenómeno DLT que se ha creado a través de Bitcoin. Yo me centro en las blockchain públicas, como Bitcoin, por ejemplo, que son abiertas, cuyo acceso y participación son libres, son públicas, es decir, son totalmente auditables, no hay restricción de territorio para su uso, son neutrales porque no hay una autoridad central, hay, como hemos visto, un protocolo concreto, con unas normas concretas, una licencia de software libre, el código abierto, totalmente revisable, y no hay una arbitrariedad o aleatoriedad para el cambio de esas normas. Y luego, como hemos visto, muy importantes, son resistentes a la censura. Una blockchain pública siempre será resistente a la censura por todas estas características que estamos viendo. Como decía, esto lo explico cuando también matizo sobre los tipos de blockchain, que vamos a pasar rapidito, pero bueno, públicas o abiertas son aquellas que comparten las características que hemos visto ahora mismo, y pueden ser aquellas de redes como Bitcoin, como la red, por ejemplo, de Litecoin, que es otra moneda, como Ethereum, etc. Hay también privadas o llamadas permisionadas, porque tienes que tener también, ¿no?, permiso de una autoridad para formar parte de esa red, es decir, para ser un nodo, como puede ser Quorum. Hay también otras que se llaman híbridas, que están federadas, como pueden ser Evernym o Xinfin. Y también tenemos consorcios que trabajan también la interoperabilidad entre redes privadas, como puede ser el consorcio R3, Alastria, Hyperledger y demás. Cada una tiene una serie de características y están gestionadas y promovidas por diferentes instituciones. Alastria, por ejemplo, en España hay diferentes empresas trabajando con ella, diferentes índoles. Hyperledger es un proyecto que está relacionado también con gente de la comunidad Linux. Y bueno, hay diferentes perfiles de consorcios, de redes, pero nos centramos en las blockchain públicas. Para cerrar, el tema de minería, la relación entre blockchain y ledger al final es clara. Como hemos visto, la blockchain hace de libro mayor, de registro distribuido, y es muy interesante porque es una contabilidad asegurada por criptografía. Habría que revertir cada una de las claves, y en el caso de los bloques, si queremos revertir la información de cada bloque, habría que aplicar más poder de cálculo que el que se ha aplicado para crear ese bloque. Y ahora mismo Bitcoin, por esta particularidad de que es una red distribuida cuyos mineros están compartiendo ese poder de cálculo de forma global, tiene una potencia la red que ahora mismo es el ordenador más potente del planeta. Por tanto, por eso Bitcoin es la blockchain, digamos, que es la que se confía para asegurar el valor. Un Bitcoin vale tanto en euros y dólares en función sobre todo de la confianza que se tiene acerca de la seguridad de la red para proteger todo ese valor. Una cosa muy interesante es que las blockchain también son una forma de validación colectiva de la contabilidad, porque como hemos visto, pues al final tiene acceso cualquier persona a ver la información de la red. Y por otro lado, cualquier persona que quiera instalar su software de Bitcoin para ser un nodo validador o nodo completo, está trabajando en eso. Un nodo completo no está gastando ese extra de energía para aportar un poder de cálculo a la red y resolver el problema como hacen los mineros. No. Un nodo completo lo que hace es darnos acceso a la red, trabajar de forma automática en la validación de esos bloques que crean los mineros, revisan que toda esa información está correcta y nos permiten transaccionar, es decir, emitir peticiones de apuntes contables o de cambios de apuntes contables a la red desde nuestra propia responsabilidad y gestión. Porque cuando usamos una wallet siempre tenemos que, obviamente, acceder a la red a través de un nodo. Cuando tú usas una wallet para hacer una transacción, al final estás pidiendo un cambio del apunte contable.
Entonces, si tú tienes un nodo por el que acceder a la red, pues toda esa información extra que puedas dar, pues te la quedas tú, ¿no? Se gestiona en tu nodo. Y luego, esto que comentaba, que al final el concepto de DLT, ¿no? Tecnología de ledger distribuido. Bueno, esto es lo que están vendiendo algunas empresas y están creando también para sus propios intereses, porque es más óptimo o porque les aporta beneficios varios, ¿no? Vale. Esto se ha colado aquí. Se ha colado detrás, lo siento mucho. Hemos hablado de todo esto y vale, esto está también duplicado. Ahora que sabemos lo de los nodos mineros y los nodos validadores, simplemente pues ya está, los nodos mineros resuelven el proof of work y los nodos validadores pues validan esos bloques que han creado los mineros y nos ayudan a propagar las transacciones. ¿Dónde se encuentran todas las transacciones que no han sido incluidas en un bloque, por tanto no están ya incluidas en el registro de la blockchain? Pues está en una cosa que se llama mempool o pool de memoria, donde es una especie de lista de espera que todos los nodos tienen y cuando tú haces una transacción, pues se queda en ese mempool y en el momento que un minero la recoge, pues pasa a ser confirmada. Esto es un poco una imagen de lo que sucede con el sistema de Bitcoin para crear la red. Suponemos que tú eres el ordenador que se ve abajo, que pone RAM Bitcoin, y en el momento que tú instalas el programa en un ordenador, el programa lo que hace es empezar a conectar con otros nodos que hay en esa red y descarga toda la información que haya de ellos acerca de la red. Es decir, descarga el archivo de la blockchain completo. En el caso de la blockchain de Bitcoin, actualmente estamos hablando de unos 400 y pico gigas de información. Por tanto, todas las personas que quieran ser un nodo completo que trabaje la validación de la red y que aparte pueda dar soporte a las personas para ser el punto de acceso a la red, pues al final tienen eso. El programa de Bitcoin instalado y 400 y pico gigas de información donde están todas y cada una de las transacciones y bloques que ha generado la red Bitcoin. Así que sé que es un poquito denso, pero con esos conceptos ya podemos ver un poquito más sobre el tema de custodia de criptomonedas, cómo nosotros, los usuarios, trabajamos contra la red, ¿vale? Ya vemos que la red está sostenida por una serie de mineros y que hay una serie de personas, decenas de miles por el mundo, que también, aparte de los nodos mineros, instalan un nodo completo validador. Yo, por ejemplo, tengo uno y eso nos da soporte a todas las personas para entrar a la red. Toda wallet de Bitcoin o cualquier moneda es la herramienta que nos permite custodiar y transaccionar las criptomonedas. Pero toda wallet se conecta a la red a través de un nodo, porque a toda red hay que entrar por un punto de acceso. Y en este caso, pues son los nodos de la red distribuida de las criptomonedas. Aspectos elementales, esto es repasar cosas que ya hemos comentado, pues criptomonedas, ¿qué son? Representación virtual del dinero físico, por aquello de peer-to-peer, se llamaba en sus orígenes digital cash y efectivo digital. ¿Qué usan las criptomonedas para asegurar la identidad, custodia y transacción? Criptografía fuerte. Por tanto, una cosa indispensable que hay que saber, que usan criptografía de clave pública. ¿Esto qué quiere decir? Que se generan dos claves para cifrar y descifrar la información. Cuando hablamos de descifrar la información en criptografía, obviamente es descifrar un mensaje. Cuando la aplicamos a un dinero digital, descifrar quiere decir acceder a la capacidad de mover esos fondos, de poder enviarlos a otra clave. Y lo que ya hemos comentado, ¿qué es una wallet? Pues es el software que nos ayuda a custodiar y transaccionar Bitcoin y las criptomonedas y por supuesto nos genera y gestiona este par de claves.
Cada criptomoneda tiene su propio tipo de wallet, porque al final, como hemos dicho, cada wallet está preparado para dar acceso a una red. Esto no quita que existan wallets que son multimoneda. Entonces, hay wallets que nos sirven para, pues, custodiar y transaccionar diferentes monedas en la misma aplicación. Un esquema de la transacción Bitcoin de una forma parecida a lo que hemos hecho en el tema de la minería. Tenemos la red Bitcoin, que está formada por nodos, ya sabemos, hay mineros, validadores, y de pronto un usuario se instala una wallet Bitcoin, eso es Electrum, por ejemplo, y crea una nueva dirección y recibe ahí un dinero. Si quiere enviar ese dinero, ¿qué tiene que hacer? Pues con el software Bitcoin, básicamente darle a enviar, marcar la dirección de destino, la cantidad que quiere enviar y darle a enviar. ¿Qué sucede cuando le da a enviar? Pues que esa transacción, esa wallet se conecta a un nodo de la red Bitcoin. Ese nodo propaga la información por el resto, ¿vale? Un nodo no propaga la información a todos los demás, pero puede propagarla a 10, a 15, a 20, y cada uno de esos a su vez lo va propagando a otros 10, 15, 20, 30, 100 a los que esté conectada. Así, en un tiempo breve se propaga por el máximo número de nodos posible. ¿Dónde se queda esa petición de transacción? En el sitio que hemos hablado, en la mempool. En el apartado de mempool de cada nodo se queda esta transacción en espera. Esa transacción, ¿qué información tiene? La dirección de origen, dirección de destino, la cantidad a enviar y la comisión que está pagando al minero por gestionarle la introducción de esa transacción en la blockchain. Pues efectivamente, esa transacción pasa por un nodo completo, que puede ser un ordenador, que hemos hablado con el software de Bitcoin instalado, y se propaga la transacción con todos los nodos y la comparte, la guardan en la mempool. Un nodo la incluye en un bloque. Ese minero que la incluye en el bloque cobra la comisión, como hemos comentado, y la vuelve a lanzar a la red con todas las demás en un bloque. Entonces este minero dice, señores, he minado el bloque número 724.124 y aquí tenéis toda la información y ahí se ven incluidas todas las transacciones que ese minero ha incluido. Los nodos validadores ven que el minero lo ha resuelto de forma correcta y todo está ok, y lo dan por bueno y se empieza el ciclo de la minería otra vez y todas las transacciones que entran en la red pasan al mismo proceso. Propagación, se incluye la mempool, un nodo la recoge, se inscribe en la blockchain y vuelta a empezar. Cuando nosotros creamos una wallet, cosas indispensables, hemos dicho que crea dos claves, pues una es pública y otra es privada. La pública es nuestra identidad en la red, es como el IBAN de la cuenta bancaria. Se lo vas a dar a toda persona que quieras que te envíe dinero. Y la clave privada la vas a guardar a buen recaudo porque es la que permite mover los fondos que están asociados a una clave pública o dirección pública, Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda. En las wallets, la forma que tenemos nosotros de custodiar esa clave privada se le ha dado una forma que sea fácil de memorizar y fácil de guardar, mucho más, digamos, amigable con la memoria humana que este chorizo de caracteres. Es una semilla o seed, que son una serie de palabras de 12 o 24 palabras que básicamente están mediante un algoritmo codificando esta clave privada que vemos aquí. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que hace un software de wallet Bitcoin. Cuando creas una wallet nueva, te genera una nueva dirección pública con su dirección privada asociada, su clave privada asociada. Con el seed lo que hacemos es dar un paso más. El seed nos permite crear una dirección que se llama, o una clave, mejor dicho, que se llama clave privada maestra. Y
con una clave privada maestra podemos crear muchas claves privadas y por tanto muchas claves públicas. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio en Bitcoin, tú creabas solo en una wallet un par de direcciones o de claves, tu pública y tu privada. Y así cada vez que querías recibir una nueva transacción, pues tienes que crear una nueva. Ahora, con un SID, lo que tienes es una Master Private Key, una clave privada maestra, que permite crear, como digo, muchas direcciones que puedes gestionar en una sola wallet. Esto tiene bastantes beneficios y podemos crear tantas wallets como queramos, y dentro de tantas wallets pues podemos crear las direcciones que nos permitan crear esa clave privada maestra. Y cerrando el tema de la criptografía y wallets, hay dos cosas importantes que nos permite la aplicación de esta tecnología. Punto 1, verificación colectiva y pública. Como hemos visto, los nodos validadores pueden verificar todas las transacciones y todas las normas que están cumpliendo los mineros, y a su vez desde fuera cualquier observador puede ver la información de cualquier transacción. En un ejemplo claro, entre dos personas, alguien te dice que te envía una transacción por el banco y tú no puedes saber si ha sido realizada la transferencia o no hasta que te llega. En el caso de Bitcoin, tú podrías ver si, obviamente, esa transacción se ha ejecutado y está en la mempool esperando que sea confirmada. Y así, pues obviamente, hasta las comprobaciones más sofisticadas que nos podamos imaginar. Gestión individual y privada, porque obviamente al final los fondos que están asociados en cada clave pública dependen de cada persona por su clave privada. Y como segunda función principal, pues nos permiten identificarnos ante la red. Consecuencias: Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. Esto lo repito porque hay gente que lo confunde. Y si no tienes las claves, no eres propietario del dinero. Esto es fundamental. Entonces, en líneas generales, esto es lo principal del sistema de Bitcoin a nivel de red, a nivel de minería, y cómo aplica esto en el sistema de custodia y transacción. Y hay una cosa que también deberíais saber a nivel de wallets, y es que las wallets... Oh, adiós. Vamos a hacerlo otra vez. Las wallets tenemos programas para instalar en el ordenador, para instalar en el móvil, y también lo que se llaman hardware wallet, ¿vale? Que son dispositivos que ya vienen preparados para tanto la creación de direcciones, la conexión con una interfaz en el ordenador, y a su vez también tienen unos sistemas de seguridad adicionales que nos permiten la custodia de nuestras criptomonedas de una forma mucho más segura y óptima, especialmente para las personas que están pensando en las criptomonedas como ahorro y bueno, pues les interesa ser su propio custodio, no depender de nadie, que es lo interesante, ¿no? Aprender cómo se custodian tus claves, cómo protegerlas y cómo transaccionar de forma segura. Y por último, para el tema de las wallets, hay una página que es bitcoin.org, que es, digamos, la página original donde se colgó el proyecto, y ha ido evolucionando y hay una serie de recursos donde tenemos un directorio de wallets que se pueden elegir por diferentes variables que podemos marcar, y es bastante interesante. En el dossier de recursos que os dejo tenéis ahí una serie de selección de wallets y links a la descarga en Android y en Apple, en iOS, y también para escritorios las más interesantes. Y ya, bueno, por último, para cerrar todo esto, una cosa muy importante, y es que igual que nosotros exploramos la web con un explorador web, nosotros exploramos la red Bitcoin con un explorador Bitcoin. En el caso de la web, que lo conocéis en todos, en la web hay páginas digamos, hipertexto, ¿no? Que es un texto enriquecido, por decirlo así. Tú puedes crear una página web con un código HTML y tú al final utilizas un explorador para navegar a otro servidor poniendo un dominio, lo ejecutas y el navegador te lleva a esa página web y te muestra lo que esa página web tiene en su parte pública. Pues en la red Bitcoin
tenemos también esos exploradores, pero no hay páginas web con texto enriquecido, lo que hay es información de transacciones. Entonces, a través de los exploradores de Bitcoin, pues accedemos a la información de la red. Como la red hemos comentado que es pública y auditable, al final un explorador de Bitcoin lo que nos permite es poder navegar a través de cualquier bloque, cualquier transacción y ver la información de la misma en tiempo real, de cualquier dato que haya pasado en la blockchain. Entonces, al final, los exploradores de Bitcoin no son más que interfaces que nos conectan con la red. Si tú tienes tu propio nodo validador, te puedes instalar una aplicación de explorador Bitcoin en tu propio ordenador y no tendrías que conectarte a internet a través de un tercero para buscar cualquier información de la red, sino que tú mismo, pues a través de esa aplicación, con tu propio nodo, buscarías cualquier dato, porque al final sería como buscar en tu fichero de contabilidad distribuida que está en tu nodo. Y estos son los aspectos más importantes y creo que llevamos justillos de tiempo y nada, hay una última cosa que sí me parece que puede ser interesante a nivel ya abriendo las criptomonedas. Me gusta centrarme en Bitcoin, pero de cara a las criptomonedas en general, bueno, hay una última cosa que sí quiero comentaros y es copiando un poco el lenguaje del trading y de los mercados financieros y de la especulación respecto a análisis técnico y fundamental, me lo he llevado a, digamos, el análisis de proyectos de criptomonedas y en la parte técnica tendríamos algunas variables que mirar, como el suministro total de monedas, si tiene una red propia o no, ya que hay tokens que están en redes que no son las... O sea, una criptomoneda Bitcoin es una red distribuida de una moneda nativa. Ethereum tiene una moneda nativa que es Ether. Y luego hay aplicaciones que crean tokens que albergan, o sea, habitan en una red que no es la suya. Luego, el protocolo de consenso, si es prueba de trabajo, si es proof of stake o si es proof of stake delegado. Y también el algoritmo de minado que usan, es decir, aspectos técnicos que nos pueden dar pistas sobre la viabilidad de la red. Y luego aspectos fundamentales, la propuesta de valor, cuál es el problema que quiere solucionar, quiénes son los fundadores, desarrolladores principales, cuál es la hoja de ruta y cuál es un poquito la organización y la comunidad que se plantea, ¿no? Y bueno, pues esto sería esta introducción un poquito más desarrollada sobre Bitcoin, su sistema, las wallets, la custodia y en cualquier cuestión que haya, si queréis, pues podemos pasar a ellas y vamos resolviendo. Pues muchas gracias, Alfred. La verdad es que ha sido súper interesante todo lo que nos has contado y bueno, seguro que nuestros compañeros también han aprendido muchísimo. Tenemos aquí varias preguntas, te las voy a ir leyendo y luego tú ya me vas diciendo. A ver, Raquel nos pregunta, he escuchado que si un minero o grupo de mineros quiere robar monedas que no son suyas, tendría que reescribir la cadena entera más rápido que el resto de mineros honestos. ¿Es así? Sí, eso es lo que hacía referencia cuando decía que para alterar cualquier dato de la blockchain se debe aplicar más poder de cálculo, más potencia que el que se ha empleado para crearlo, ¿vale? Entonces, digamos, un ejemplo un poco simple, pero a lo mejor se entiende así. Si entendemos la blockchain como un libro contable, podemos entender un bloque como una hoja de ese libro contable. Ese libro contable escribe una hoja y la siguiente hoja está sellada con la anterior, que a su vez se va a sellar con la siguiente. Entonces, todo ese sellado que hay de un bloque con otro, por decirlo así, o ese hilado que hay de un bloque con otro, de una hoja con otra, requiere un poder de cálculo que se ha hecho. Y luego hay un poder de cálculo adicional y un poder de cálculo adicional y así sucesivamente bloque a bloque. Por tanto, si tú quisieras revertir cualquier dato
de la cadena de bloques sería cada vez exponencial. Es decir, tú tienes que gastar más energía que la que hay en la blockchain, que ya cualquiera puede ver la potencia de cálculo a través de un explorador de bloques, por ejemplo, y eso actualmente no hay competencia. Entonces, imagínate para romper la información del bloque número 10 cuando vamos por pues cerca del 800.000. Vale, perfecto. Raquel, si luego al final tienes algo más que preguntar, no tienes más que escribirlo. Ana pregunta, has comentado que los mineros obtienen una recompensa por las transacciones. ¿Y los nodos tienen recompensas? Muy buena pregunta esa. Los nodos no tienen recompensa porque no tienen no hay un aporte de poder de computación. Entonces, Vale, ¿para qué sirve un nodo? Pues un nodo sirve para gestionarte tú de forma local, autónoma y sin terceros el acceso a la red, y luego también al tener un nodo y tú estás trabajando contra la red, puedes instalar muchas aplicaciones que hay ya de Bitcoin para tanto custodia, transacción, inspección de la red, como incluso herramientas que favorecen el anonimato y la privacidad a la hora de transaccionar, porque como hemos visto, pues se puede hacer un seguimiento. muy bien. Rafael nos dice, en estos momentos el Bitcoin se puede considerar un valor refugio. ¿Cómo le afecta la inflación o la guerra de Ucrania? Sí, eso se puede considerar así. De hecho, es el uso mayoritario que tiene Bitcoin después de la especulación, hay que ser sinceros, es la reserva de valor. Bitcoin tiene un uso especulativo bastante alto y tiene un uso de reserva de valor bastante importante también. Y luego tendría también el uso como moneda, pero que todavía no es tan principal como el de reserva de valor. Por eso mismo que estaba comentando la segunda pregunta, porque según avanza el tiempo, la cadena de Bitcoin, la red de Bitcoin tiene más poder de cálculo. Hay más empresas también apostando por Bitcoin a nivel, por ejemplo, de invertir en este activo con dinero de su tesorería y demás. Y, y es estable en el sentido de que se puede prever en un mundo tan incierto y tan inestable, que haya un algoritmo que dé esa estabilidad concreta, de hay unas normas establecidas, la frecuencia que hemos visto de los bloques y la emisión programada y controlada y previsible y todo esto, da una seguridad que no da la política ahora mismo en el mundo monetario. Por lo tanto, le afecta la inflación en la medida en que no le afecta. Es lo Sí, que... quiero decir con eso que por eso la gente se refugia en Bitcoin, porque el sentido de que la inflación está afectando al euro y al dólar, y a Bitcoin en todo caso se ha demostrado como deflacionario hasta el momento de ahora, y en puntos de inestabilidad pues es valor refugio de personas, y cuando ha habido conflictos gordos, al final Bitcoin se ha visto apoyado y ha acabado teniendo una subida por encima del valor donde se estaba manteniendo de media en los meses anteriores, ¿no? Ujú. Vale. Natalia nos pregunta, ¿qué pasa si eres el único custodio lógico de tus monedas Bitcoin y pierdes la clave, quedas incapacitado o te mueres? ¿Cómo reclamarías tu dinero, tu tutor legal o tus herederos en caso de fallecimiento? ¿Qué pasa si tu hardware wallet se estropea o está defectuosa? Precisamente hoy venía varios artículos referentes a cómo reclamas, ¿no? En caso de muerte, de fallecimiento, cómo se reclama el tema de las billeteras. Pues son unas preguntas excelentes, la verdad. Perdón. Lo que se suele hacer en estos casos se conoce como plan de herencia. Al final hay una cosa muy interesante de Bitcoin, y es que de pronto nos mete a aprender sobre dinero, sobre tecnología, y también nos obliga a asumir responsabilidades que no nos habíamos planteado antes, porque estamos acostumbrados a delegar casi todo, ¿no? Entonces, en el momento que tenemos un dinero que somos custodio y lo podemos tener, como dice Natalia, en tu casa con tu hardware wallet, pues, ¿qué sucede si tienes una muerte inesperada y solo tú
accedes a las claves. Pues para esto se hacen planes de herencia. Hay diferentes protocolos para planes de herencia, pero básicamente sería dejar a buen recaudo o una forma donde si tú falleces se pueda dar de forma segura a las personas que tú indiques el acceso a esos bitcoins. O también se podría hacer algunas soluciones, como por ejemplo una dirección multifirma, que es algo que no he comentado, que es para profundizar un poco más dentro del tipo de direcciones. Pues hay unas direcciones que se llaman multifirma. ¿Qué quiere decir esto? Que se construyen con varias firmas. La firma digital es algo muy importante en el sentido de que la criptografía de clave pública, igual que aplica en Bitcoin, aplica, por ejemplo, en el certificado digital o en nuestro DNI electrónico, y nuestra clave privada al final lo que hace es hacer una firma digital que garantiza que somos nosotros, que esa identidad que está reflejada en la clave pública tiene a su vez un respaldo por una firma digital de una clave privada. Bien, esa firma, cuando hacemos una transacción de Bitcoin normal, pues solo tenemos una firma de nuestra clave privada, pero en una multifirma el punto es que hay varias claves privadas que intervienen en los fondos de una dirección. Entonces tú puedes tener repartidas, por ejemplo, 3 direcciones privadas en 3 familiares y requerir, por ejemplo, dos de las firmas para mover el dinero, ¿vale? Y tú en un momento dado puedes dejar ahí ese dinero. O sea, tú puedes coger y decir, tener tu dinero en una cuenta, ¿vale? Y luego tener, por ejemplo, la cuenta de tus hijos. ¿Dónde están tus hijos y tú? Y tú puedes mandar dinero ahí y ellos dos pueden moverlo cuando quieran, ¿vale? Si falta uno de ellos, estás tú. Y a su vez, de tu propio dinero, tendrías que tener un plan de herencia para que tengan acceso ahí. Hay diferentes formas. ¿Cómo reclamaría tu dinero tu tutor legal o heredero en caso de fallecimiento? Igual, hay que hacer un plan de herencia. Hay que dejar eso bien claro antes, que esas claves son tuyas y cómo acceder a ellas en caso de tu pérdida. Y, por supuesto, tener eso en un custodio que te garantice realmente que eso no va a ser abierto ni hay fallo con eso. En un momento dado tú puedes guardar eso en custodio y dejarle la contraseña a tus hijos del archivo que da las instrucciones. En fin, hay diferentes materias, o esa forma no quiero entrar, ¿vale? ¿Qué pasa si tu hardware wallet se estropea o está defectuoso? Pues básicamente que has perdido las criptomonedas. Eso es otro tema que se entra bastante en conflicto, pero realmente hay formas de guardar esas claves también más allá del hardware wallet. Es decir, se puede hacer una copia de seguridad de esas claves. En mi caso, hay diferentes maneras para casi todo, siempre. Pero en mi caso, recomiendo también hacer unas copias de seguridad en USB normales cifrados con aplicaciones que hay para ellos. Por ejemplo, Veracrypt es una solución magnífica para cuando tengáis que cifrar información, un documento o cualquier cosa o un dispositivo. Veracrypt es una herramienta abierta de software libre excepcional para eso. Entonces, bueno, con copias de seguridad cifradas sobre todo. No sé si me extendí mucho, pero bueno. No está muy bien. Como no sé cómo vamos de tiempo, dinos tú, por favor, si podemos responder alguna otra pregunta. Dale, no tenemos, Sí. me gustaría resolver el máximo cuestiones posible. Vale. Pues Jorge David pregunta que qué opinas sobre la polémica del exceso consumo eléctrico de la minería, todo lo que ha pasado ahora con el Mica y todo, Sí, toda esta polémica del proof of work. yo lo veo como una excusa para crear la opinión popular en la sociedad como controversias y poder justificar medidas que, bueno, desde el punto de vista del monopolio del dinero puedan cortar cualquier iniciativa de dinero alternativo, ¿no? Y esto es como el pensamiento. Ellos pueden hacer una ley sobre esto, pero en la práctica te pueden prohibir pensar de algo, pero no va a pasar, tú puedes pensar lo que te dé la gana. Entonces va a haber un conflicto importante. Y respecto a mi opinión sobre el exceso de consumo,
A ver, yo soy mensajero, que nadie se enfade, pero la realidad de la tecnología es que todo es un proceso y una evolución y aunque a mí no me guste tampoco muchas veces esa falta de eficiencia o de optimización de recursos a nivel global, porque ya estamos pensando a nivel global, con un sistema de dinero global, donde la minería es algo global y esto es un movimiento totalmente internacional con todas las redes distribuidas que salen, en fin, esto ya nos atañe a todos. El punto es que en esa desarrollo e implementación de tecnología a nivel mundial hay siempre unos puntos de inflexión donde las cosas no van lo mejor que debieran ir. De hecho, a nivel energético en el mundo lo vemos, ¿no? O sea, a nivel energético la eficiencia que gastamos es lamentable con todo. Entonces, de pronto ahora quieren que Bitcoin sea lo más eficiente y como lo más responsable del mundo, ¿no? Es un poco una incoherencia, pero el punto es sobre todo qué beneficio nos está dando y cuánto se está generando de electricidad y sobre todo qué se está haciendo en el campo de Bitcoin por la eficiencia eléctrica. Y hay que hablar de varias cosas aquí, pero bueno, vamos a ver. Punto uno, se dice, por los cálculos que hay, que Bitcoin puede gastar la energía que gasta a lo mejor Noruega, ¿no? Bien, ¿estamos dispuestos a tener ese gasto de energía a cambio del beneficio que nos da, de tener un sistema monetario global independiente de bancos centrales y que encima también se está convirtiendo también en una reserva de valor? Eso parece ser que a nivel global se ha decidido que sí nos conviene, si no, no se estarían invirtiendo miles de millones en máquinas para minar. En otro punto también es toda esa energía que se ha consumido todos estos años para Bitcoin ha salido puramente digamos, ha creado una huella de carbono increíble o de CO2 increíble. Pues habría que ver también cómo se ha obtenido esa energía. Muchísima minería ha tirado del propio derroche energético que crean las productoras de energía, porque esto es otro tema. Se derrocha muchísima energía por una serie de cuestiones. Alfred, Una de ellas, por no se ejemplo, que te a lo mejor el oye, coste de transporte. se te está yendo la voz. Vale, se entrecorta. Ahora sí, en la última frase, lo que estabas contestando no se te ha escuchado. Vale, sí, me está saliendo aquí un mensajito de que mi conexión no está estable. A ver si podemos. Bueno, si se intercorta, me lo vuelves a decir. Vale. Entonces, en resumidas cuentas, la minería es un trabajo de competición. Cuanto menos me cueste la electricidad y más eficiente sea, más margen voy a tener para mi beneficio, que es la obtención de la recompensa. El Coinbase más la comisión que están pagando las transacciones, como hemos visto. Por tanto, donde he visto más trabajo para la eficiencia energética y para optimización precisamente de su trabajo es en la minería de Bitcoin, en todas las áreas que me puedo encontrar donde se gasta toneladas de energía por temas de tecnología, ya sea de almacenamiento de servidores de YouTube, de Amazon, o el simple gasto de energía para la creación de dinero, el transporte, la custodia. Eso es una huella de carbono también brutal, de la que no se habla. Entonces, el punto es qué queremos y hacia dónde vamos. Y en el mundo del campo de Bitcoin, pues yo creo que es el área donde más se está trabajando por la eficiencia energética. De hecho, el desarrollo de los mineros y la evolución propia de los mineros lo demuestra. Y también se está haciendo una evolución muy importante en el tema del desarrollo y eficiencia de los propios chips y procesadores. Así que esa es una polémica que para mí está ocultando realmente el punto importante, que es que Bitcoin está trayendo muchísimos avances sobre la eficiencia energética y que mucha de la energía de la minería se ha obtenido precisamente del derroche energético que existe y del que no se habla. Vale, perfecto. Otra, de Miguel Ángel. ¿Crees que las entidades que llevan a cabo la política monetaria, Banco Central Europeo, Reserva Federal, etcétera, pueden tratar de prohibir el Bitcoin porque genera competencia a sus proyectos de monedas digitales como el euro o el dólar digital? Entiendo que no les conviene esta moneda descentralizada, ¿no? Dejan de Sí, tener el control. sí. Claro, eso es algo intrínseco al sistema.
nos vendan lo que los vendan, los estados son entidades de control que a su vez están pues obligadas por intereses o cuestiones con otras corporaciones, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, el Bitcoin no les trae nada bueno. Aquí hay un orden mundial, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde con Bretton Woods pues, hay una serie de acuerdos y la moneda de reserva mundial es el dólar y para el comercio mundial es el dólar. Y a través de esa herramienta pues hay una política de Estados Unidos que le ha permitido ser, digamos, pues hegemónica, más allá del poder militar, ¿no? Bien, eso al final es una influencia terrible, especialmente para Europa, que es, digamos, bueno, la zona que nos atañe. Los bancos centrales tienen una función muy concreta, con unas políticas muy concretas, con un enfoque muy concreto, que no tiene nada que ver con lo que propone Bitcoin. Es más, se están viendo las declaraciones que hacen desde Estados Unidos ahora mismo hacia El Salvador, que es como si hubiese osado, ¿no?, a retar a Estados Unidos a cambiar la política con el dólar, incluso a retar al dólar, e incluso el tipo, el Bukele, el presidente de El Salvador, ha puesto una instalación de minería con la energía que sacan del volcán que tienen en El Salvador. Entonces está creando una disrupción que tiene que ver mucho también con la propaganda, por supuesto, pero está creando una disrupción en la forma de plantear los recursos de un Estado y de cómo un Estado, aparte de comprar Bitcoin, participa en la creación de ese dinero y está publicando las recompensas que está obteniendo de ello. Entonces, esto está claro que supone una consecuencia de, como dices tú, no le conviene una moneda descentralizada porque también descentraliza el poder, da más autonomía a las personas, reparte más de forma, por decirlo así, la riqueza y el valor, porque se pueden construir muchos más servicios y empresas que dan soporte a todo esto, que ya no están dentro de lo que es el circuito bancario tradicional. Le despierta más responsabilidad en los usuarios, la peña empieza a enterarse más sobre sistemas, sobre dinero, sobre tecnología, es más autónoma. Al final es competencia directa del Banco Central y sobre todo de una política de control y de intentar que las personas deleguen lo máximo posible la gestión de su información, su valor en terceros para el control de la población, sobre todo en la previsión del comportamiento. Y esto no es algo que diga yo aquí suene, no sé, un poquito, ¿no?, como reivindicativo o incluso conspiranoico. Esto está a la orden del día en las conferencias que tienen de forma pública y privada tanto los organismos de gestión política como las principales personas que llevan empresas tecnológicas a nivel gordo. Entonces esto está sobre la mesa y es la realidad con la que se juega. Hay un miedo real a que eso suceda. Es cierto. Muy bien, otra más. Con Jesús, con la volatilidad del valor del Bitcoin y el bajo grado de admisión como pago de bienes y servicios, ¿no es más un activo para especular que una moneda? Sí, ahora mismo, vaya, yo te lo digo claramente, yo me encanta Bitcoin, llevo 9 años usándolo, pero que sí, que tiene un uso especulativo muy, muy, muy fuerte y muy potente. Creo que está muy relacionado con la ignorancia completa de la tecnología y el dinero por las personas. Ten en cuenta que las personas siguen usando WhatsApp teniendo Telegram. A las personas no les interesa, parece ser, asumir la responsabilidad y el control de sus vidas, por lo menos de su privacidad y su intimidad. Es una evidencia. También hay una fricción importante con lo que decía antes, el tema de asumir responsabilidad cuesta. Tienes que echar tiempo, energía, ganas, supone enfrentarte a frustración, a salirte de tu zona de confort y todo esto, y eso no es fácil. Luego también hay una serie de variables como la que estás comentando, la volatilidad y bueno, el halo especulativo agresivo que tiene también el concepto criptomonedas, ¿no? Que ha empañado un poquito lo que es Bitcoin y lo que propone. Y efectivamente todos esos factores hacen que la adopción como moneda sea baja. De hecho,
creo que incluso puede que haya otras monedas que tengan más usos que Bitcoin, como lo que es unidad de como medio de pago, mejor dicho, ¿no? Y bueno, cuando digo algunas monedas, puede que haya una o dos más que puedan cumplir esa función. Bitcoin se va a quedar más para reserva de valor y afortunadamente cada vez más con implementaciones que existen, como por ejemplo Lightning Network, que es una solución llamada de segunda capa, porque no aplica directamente sobre, digamos, la red principal de Bitcoin, sí trabaja interactuando con ella, pero es una implementación que facilita los micropagos de forma instantánea y, y también en P2P y con unas comisiones de red ridículas. Entonces, eso tiene la consecuencia de que la innovación y el desarrollo que se está haciendo en aplicaciones basadas en Lightning Network, la usabilidad que plantea a las personas es mucho más parecida a la de una aplicación, digamos, bancaria, algo con lo que ya están familiarizadas las personas. Y eso también tiene mucho que ver, porque aparte ya no solo es que tú quieras asumir la responsabilidad, es que aunque tú quieras y tal, cambia la nomenclatura, las cosas se llaman diferentes, cambia la lógica, tienes que entrarte el tema de las claves, la comisión, que luego cuando ya lo llevas, ya lo integras y es sencillo. Y los nativos digitales les cuesta poco, pero sí es verdad que para el público general pues hay una serie de factores tanto de conocimiento como de usabilidad que todavía plantean barreras. Así que yo considero que será usado tanto Bitcoin como otras criptomonedas y no quedará más remedio. Por una sencilla razón, porque el dinero físico está planteado que es reducirlo a la mínima expresión y acabar con él, si es posible, en menos de 20 años. Se llevaba hablando de esto, hay un proyecto global que se llama Cashless Society, que precisamente son una serie de directivas desde Banco Mundial, FMI y demás, que hacen que los bancos europeos y también estadounidenses, y también están presionando, en China también lo está haciendo, cada uno tiene sus intereses, al final son directrices que hacen que los bancos también incentiven a empresas y particulares a usar más métodos de pago electrónicos como el móvil o tarjeta e ir reduciendo el efectivo, incluso incentivando el dejar de usar el efectivo. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a un futuro próximo donde solo va a haber dinero virtual. Y el dinero virtual lo quiero diferenciar del dinero electrónico. El dinero electrónico es una representación digital a su manera del dinero físico, en fin, el dinero comercial de banco, al final es el que está representado ahí en los apuntes contables de ellos, ¿no? Pero que eso no va a ningún lado. Es decir, sabemos que tenemos dinero de Banco Central, que es el dinero físico, y dinero comercial, que es ese dinero que vemos en las cuentas bancarias, que es en nuestra aplicación y tal. Bien, eso es el dinero electrónico. El dinero virtual es aquel que ya responde a una entidad emisora, un mint que se llama en inglés, que es muy parecido ya a lo de las criptomonedas, una entidad emisora, digamos, autónoma, por decirlo así, y que la custodia de la transacción está basada en criptografía de clave pública. Entonces, eso que se lleva buscando desde hace muchos años, esto lleva 50 años desarrollándose, ha habido diferentes hitos a lo largo de todos estos años, desde el punto de vista académico y civil, como desde el punto de vista militar y de agencias de seguridad estadounidenses, como la NSA. Llegó un momento que Bitcoin juntó las piezas y se pudo hacer el dinero, pero ya los estados están orientados a eso. Y Bitcoin ha acelerado la creación de este dinero virtual estatal, que son las conocidas como CBDC o Central Bank Digital Currency. Y entonces todo esto que cuento es que al final, dentro de nada, habrá solo dinero virtual. Y habrá dos tipos de dinero virtual. El dinero de Banco Central y el dinero de red distribuida pública. Entonces, no va a quedar otra que aprender a usarlo. Muy bien, nos quedan 2 preguntas. ¿Te da tiempo? Sí, dale, yo si la gente está aquí y se queda, yo me quedo. Vale, No pues sé. queda de Natalia y Guillermo. Natalia, he leído por ahí que hubo una operación fraudulenta que obligó a la red Bitcoin a mutar la operación, con lo cual se rompía la característica de inmutabilidad. Y el robo de Bitcoin se está llevando a cabo por
incluso algunos estados, Corea del Norte, Rusia. ¿Quién decide qué operaciones se retroceden y cuáles no? ¿Qué pasa si los gobiernos deciden prohibir su uso, como en China, por ejemplo? Recordemos que Bitcoin quita el monopolio del control del dinero a los bancos centrales. ¿Se viene abajo todo el sistema del dinero? A ver, ¿se viene abajo todo el sistema y el dinero pasaría a valer cero? Son muchas preguntas juntas, pero Sí, bueno, a vale. ver. La primera, me tenía que pasar concretamente la información porque no sé a qué se refiere con operación fraudulenta. Hasta donde yo sé, en ningún momento se ha obligado a la red a mutar ninguna operación. Eso ha pasado en otras redes como Ethereum, donde por el carácter de las DAOs y de Ethereum en sí mismo, podría haber hubo la posibilidad de hacer eso, pero en Bitcoin, hasta donde sé, no ha existido nunca un rollback, que se llama, es decir, una vuelta atrás. Lo que sí ha sucedido es lo que se llaman bloques huérfanos, es decir, dos mineros pueden resolver el problema a la misma vez o a un tiempo muy parecido. Se propaga por la red esa información de que tal el minero A y el minero B han resuelto el bloque y de pronto hay dos bloques ahí que están viendo cuál es el que se queda. Y al final el que más poder de cálculo tiene es el que se mantiene. Y el otro se queda, lo que se dice, huérfano. Y las transacciones del bloque huérfano se retoman a la red y se insertan de nuevo en otro bloque. O sea que eso por un lado. Si me pasa la información concreta, se lo podría decir. ¿Quién decide qué operaciones se retroceden y cuáles no? No decide nadie. Eso es, tú mandas una transacción a la red, transacción que ha quedado registrada en un bloque, transacción que no vuelve para atrás. Eso sí, hay una máxima en Bitcoin que se dice que una transacción que tiene 6 confirmaciones, es decir, que han pasado 6 bloques desde que se confirmó, es una transacción que ya es prácticamente inmutable, y el umbral de máxima seguridad de Bitcoin es una transacción que ha sido confirmada en un bloque. Si pasan 100 bloques más, es decir, una media de 1000 minutos más, ese bloque, esa transacción en ese bloque estaría ya totalmente segura a efectos totalmente operativos. Respecto al tema de que están robando Bitcoin en algunos estados, estos son en todo caso acciones concretas de hackeos a claves de personas o de empresas que guardan las claves de las personas porque custodian ellas las monedas. Es decir, se hackea claves privadas que están, como digo, protegiendo un apunte contable de una clave pública a la que están representando. Eso es lo que sí pasa. Si los gobiernos prohíben su uso como en China, hay un meme muy famoso en Internet, en el mundo de Bitcoin, que es China ha vuelto a prohibir Bitcoin, ¿no? Y es como China prohíbe por enésima vez el uso de Bitcoin. Entonces, China lleva prohibiendo Bitcoin desde hace mucho tiempo y es lo que hablamos antes. A efectos prácticos es complicado que tú puedas prohibir que la gente ponga un nodo de Bitcoin para minar Bitcoin o para validar eso. Si hay una persecución con la gente que está haciendo eso, se van a otros países, como ha sucedido con la minería en China. Cuando hay un cambio de mineros importantes, como cuando apretaron hace unos meses y se fueron bastantes mineros hacia otros países como Kazajistán, que luego ha habido problemas allí también, o Estados Unidos, se ha visto afectado también un poco en el precio. ¿Por qué? Porque la potencia de cálculo baja. Al desconectar tantos mineros a la vez, el poder de la red baja y se nota ese bajón. ¿Qué pasa? Que como hemos comentado en la charla, la dificultad del problema que se plantea en Bitcoin, el concepto de dificultad, sube o baja en función de las personas que hay conectadas, del poder de cálculo que hay. Por tanto, la red detecta automáticamente que hay una bajada de potencia y lo que hace es bajar la dificultad del problema. Entonces, mientras haya poder de cálculo suficiente para la red Bitcoin, va a haber seguridad. Mientras haya mineros minando, liquidez en los mercados y la gente lo use para el uso que sea, el precio seguirá siendo el que marquen esa compra y venta, esa especulación en los mercados, respaldada por siempre el trabajo de las minerías.
Cuando la minería tiene problemas, cuando se ve afectada, como he dicho, por el motivo que sea, se ve afectado también el precio porque hay dudas sobre la seguridad. Somos así, de pronto hay incertidumbre y tal. Pero bueno, eso es un poco lo que va a suceder. El dinero no va a pasar a valer cero, no sé a qué dinero te refieres, si es el dinero fiduciario, el dinero cada vez va a valer menos, pierde valor intrínsecamente y veremos a ver respecto a las criptomonedas qué pasa, si son capaces de cumplir su promesa, especialmente Bitcoin, de mantenerse deflacionario y bueno, o sea, es un bonito experimento lo que está pasando, la verdad, nadie sabe lo que va a pasar. Muy bien. Se refiere al valor del Bitcoin, vale, respondo rápido. Vamos a ver, si Bitcoin para que se vaya abajo, tiene que fallar la red. Si Bitcoin de pronto hay una catarsis global, de que sé, con la electricidad, o con el internet o lo que sea, y por lo que sea la red queda en pelotas y puede tener un ataque, algo que sería una catástrofe muy gorda, que si hay una catástrofe de ese calibre, imagino que no solo estaría afectando a Bitcoin, estaría afectando a muchas cosas, como los sistemas de seguridad desde los aeropuertos hasta de las ciudades, o sea, sería el caos. Y sí, se podría ir a cero, claro, pero estaríamos hablando de yo creo que en esas circunstancias tendremos un problema global muy, muy gordo, ¿eh? Bueno, esperemos que no pase nada de eso, que el cisne negro está apareciendo mucho últimamente. Sí, estamos en una época bastante particulares. Y por Muy último, el tema bien. de computación cuántica, la seguridad de las redes blockchain, ¿no? Vale, pues una cosa simple, hay mucho que hablar de esto también. Hay una persona que lleva un máster de Bitcoin en la Universidad de Euskadi, que se llama Miquel Peña Garicano, que habla muy bien de esto. Podéis buscar alguna información, algún artículo que tenga por ahí. Y bueno, al final hemos hablado de que Bitcoin tiene un desarrollo continuo y se van a hacer una serie de propuestas que se van implementando según se van aprobando y tal. Estas propuestas tienen que ver con tecnologías que se van descubriendo, tecnologías, por ejemplo, que también van quedando libres en las patentes, ¿no? Hay cosas que en Bitcoin no se incluyeron porque tenían una patente y no podían meterse en un software de carácter libre, como estamos hablando, para que otros lo usen de forma sin licencia ni nada. O sea, sin pagar royalty ni nada. Entonces, esas mejoras se meten a partir de un bloque. Es decir, nosotros ponte que estamos en el bloque 100.000 y se hacen una serie de propuestas y se aprueban. Y se hace una previsión de que se implementen en el bloque 110.000. Y cuando llega ese bloque, automáticamente todos estamos de acuerdo y todos actualizamos el software de Bitcoin con esas nuevas implementaciones, ¿vale? Así es como se actualiza Bitcoin. Entonces, en el caso de que haya una amenaza cuántica, por decirlo así, o que esté bastante desarrollado, los algoritmos de cifrado, no solo el de Bitcoin, todos los algoritmos, el de tu DNI, el del certificado digital, la administración de todos los países, todo se iría a la mierda, porque todos funcionan con los mismos algoritmos de cifrado, realmente, porque están estandarizados ya. Entonces el SHA, por ejemplo, 256 es un algoritmo de hash seguro que trabaja a 256 bits. Eso es, digamos, la cantidad de, vamos a decir, de seguridad que puede tener. Se puede poner a 512 bits, se puede poner a 1024 bits, pero si llega un momento que viene la computación cuántica y es capaz de romper los cifrados que tenemos para Bitcoin y todas las cosas que te puedas imaginar que funcionan en la vida digital, tenemos que hacer un cambio también de algoritmos y aplicar esa información de computación cuántica a los algoritmos tradicionales. Entonces, creo que se desarrollarían algoritmos cuánticos, como ya también hay en estudio y en desarrollo, incluso en aplicación experimental, y se implementaría en Bitcoin un cambio de algoritmo a partir de X bloque y entiendo que seguiríamos para adelante, porque así pasarían, tiene que pasar, así, no hay otra. Muy bien, pues yo creo que hemos terminado las preguntas. He dejado yo ahí un enlace del software que has mencionado Sí, está de, perfecto. de la Veracruz. CRI. Creo que es ese. Sí, es ese.
Vale. Que no se Para que... asuste la gente. A veces hay una cosa con los programas de software libre y todo este movimiento que a veces las páginas web o los Sí, sitios sí, parece que además son a mí también me antiguos, hacía. que no tienen diseño y tal, pero afortunadamente tienen la documentación, no tienen que hacerme caso a mí. Yo doy información y ahora cada uno tiene que verificar y ver qué es lo mejor para uno y leerse la documentación, ver cómo lo usa y todo esto. Muy bien, pues en principio eso es todo. Agradecerte, Alfred, tu tiempo, las explicaciones que nos has dado y también a todos los asistentes por atender al webinar y espero que os haya enriquecido de conocimiento un poquito. Vale, Así que, gracias a vosotros y también cualquier feedback. Tengo mi página web alfred.info, hay un formulario. Pueden escribir la gente de forma anónima y dar el feedback que quieran. Estoy abierto a ello. Cualquier cosa de mejora, pregunta, inquietud o lo que sea, me lo pueden hacer llegar y yo agradecido porque para eso estamos. espera un momento, Alfred, porque voy a pasar la dirección, ¿vale? Por si hay alguien que no es de Red Digital y quiere y no recibe la newsletter, la dejo aquí. Y de todas maneras que lo sepáis que la newsletter aparecerá tanto en esta dirección como, bueno, creo que viene aquí, como también su contacto por Telegram. Mm. Muy Eso bien, pues yo creo que nada más, salvo que alguien más quiera, la dirección web está aquí. Decir algo, pues nada, que tengáis todos un buen día y muchísimas gracias por la asistencia. vale, chao. Hasta luego, Alfred, encantada. Igual.